Bueno, vamos a comenzar el primer panel del seminario de transformación digital de los servicios notariales. Este panel va a durar entre 40 y 50 minutos. Estamos hablando de más o menos de las 11:50 de la mañana. Una vez que finalice el panel, vamos a presentar los casos de estudio de tecnologías que utilizan blockchain y que utilizan firmas electrónicas en diferentes ámbitos, no necesariamente en el ámbito notarial. En ese orden de ideas, vamos a pasar a compartir las reglas del panel. Estas son las reglas. El panel tiene una conferencia introductoria que fue la conferencia de Lucas Jolías. Se definen unas preguntas orientadoras. Durante el debate, el moderador podrá proponer nuevas preguntas. Y al final, si hay tiempo, el moderador podrá pedirle al público que haga preguntas o que intervenga para interactuar con los expertos invitados. ¿Quiénes son los expertos invitados de este primer panel? Hemos procurado, para efectos de conseguir los objetivos del seminario, traer expertos de diferentes ámbitos, de diferentes sectores, que nos ayuden a mirar qué buenas prácticas, qué lecciones aprendidas de transformación digital pueden aplicarse en el ámbito de la función y los servicios notariales. Entonces, rápidamente ya para pasar al panel, para comenzar, vamos a invitar a Sergio Martínez, alto consejero en la Alta Consejería TIC de Bogotá, que es una experiencia de gobierno. Vamos a invitar a Santiago García, que fue coordinador del Centro de Innovación Pública Digital, creador, ¿no? Usted fue el creador. Y profesor nuestro, ¿no? Que eso es lo importante. Santiago García fue creador del Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Gonzalo Blusón, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, de la firma Signatura, que es una compañía que utiliza blockchain y firmas electrónicas para la gestión documental. Luis Puerto. Luis Puerto es el responsable de todos los proyectos tecnológicos y de explotación de datos de la Universidad Externado de Colombia. William Sandoval, que está liderando un proyecto que utiliza blockchain en el Ministerio de Educación. Es el proyecto que va a presentar. Lucas Jolías. Andrés Baena, que es uno de los consultores que acompaña el proyecto de innovación del notariado. Bueno, este panel lo va a moderar Enrique Cusba. Enrique Cusba es profesor nuestro, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y fue subdirector de Gobierno Digital del Ministerio TIC hasta diciembre del año 2019. Enrique, hasta acá llega mi intervención, ya usted es el que gobierna la nave. Tiene exactamente 40 minutos. Gracias. Gracias, Marco. Buenos días a todos. Gracias a las personas invitadas a este panel. Lucas en la sesión anterior nos presentó varios aspectos relacionados con el uso de blockchain. A mí me resolvió algunas inquietudes que tenía, particularmente tenía una, y es cuando uno asiste a todos estos eventos de tecnologías emergentes, creo que mucha gente habla de inteligencia artificial, de blockchain, y entonces le presentan las maravillas y los avances y las oportunidades. Pero cuando uno va a la vida real, se encuentra con muchas dificultades, ¿no? Entonces, cuando uno va a la vida real y le pregunta cómo hago un proyecto con blockchain, la respuesta no siempre son las más efectivas, y es porque creo, en mi concepto, no se ha bajado todavía a la capa operativa de cómo implementar proyectos con estas tecnologías emergentes.
Hace poco leía, y hay una cifra que, digamos, pareciera ser como muy general a los proyectos de tecnología, dice que de todos los proyectos que se inician con el uso de tecnologías emergentes, analítica, inteligencia artificial y todo lo demás, solo el 30% tiene continuidad, es decir, que son proyectos efectivos. Lo demás, digamos, se está desechando. Pero pues ya vimos ejemplos concretos de aplicación en casos en educación y en otros aspectos como los que presentó Lucas. Entonces, digamos, vamos a hablar un poco de estas temáticas de, ok, sí lo podemos hacer, ¿cómo lo podríamos hacer? Realmente sí vale la pena apostarle, ¿en qué casos realmente podríamos hacer uso y aprovechar todas las ventajas y las eficiencias que proveen estas tecnologías? Y la primera pregunta va a ser muy sencilla, sobre todo, digamos, para las entidades de gobierno. Y acá está Sergio y está el Ministerio de Educación, y quisiera preguntarles cuáles son esas experiencias puntuales que se han implementado en servicios de gobierno mediante el uso de blockchain o cualquiera de estas tecnologías emergentes, y si han sido sostenibles, es decir, si han pasado la etapa de prototipo, de hacer pruebas y realmente hoy están en funcionamiento, y por qué lograron pasar esa etapa. Entonces, Sergio, muy amable. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad, muchísimas gracias por este espacio muy interesante. La conferencia anterior yo no pude estar toda, pero eso refleja la importancia que tienen estas tecnologías emergentes. Y quisiera, antes de empezar, destacar, porque los bogotanos tenemos la costumbre, la tradición de darnos muy duro y la autoestima muy bajo, pero yo creo que es muy importante resaltar que en esta ciudad, en Bogotá, en la administración y en esta alcaldía se hacen ejercicios de tecnologías 4.0. Nosotros no estamos yendo mucho a la teoría, sino que hacemos ya casos prácticos, pilotos, estamos ensayando nuevas tecnologías para mejorar la gestión pública. Entonces yo creo que eso nos debe enorgullecer, ahora que está tan de moda las tecnologías 4.0 y que están los centros de innovación, pero pues siéntanse orgullosos, y en buena hora pues una universidad como el Externado me parece que está abriendo este foro y este debate, porque esto es fundamental en lo que sigue. ¿Qué es lo que nosotros quisimos hacer desde la alcaldía? Ahora pues si los están interesados y si tú me das un espacio, pues yo les puedo mostrar, no traje el caso, pero pues lo pueden identificar en la página web. Básicamente nosotros queremos estudiar desde la gestión pública el uso de las nuevas tecnologías, y esa era una de las razones de ser del plan de desarrollo pues del alcalde Enrique Peñalosa. ¿Cómo podemos poner las tecnologías a disposición de los ciudadanos? Y uno de los aspectos muy importantes son las tecnologías emergentes. Nosotros tenemos en la ciudad un gran atraso, por ejemplo, en el tema de analítica de datos. Tenemos un gran atraso en los temas que infieren en la posibilidad de utilizar estas tecnologías. Y cuando comenzamos a analizar el caso de blockchain, lo quisimos hacer en un caso práctico, en un piloto. Un piloto que además es muy bonito porque usamos una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología, que es en el tema, digamos, de elecciones. Entonces buscamos un colegio distrital, un colegio público de nuestra localidad de San Cristóbal, el Colegio del Rodeo, y lo que hicimos fue hacer un proceso de selección utilizando la tecnología blockchain de los líderes estudiantiles, es decir, de cómo los niños escogen a sus líderes estudiantiles. Para los que no conocen, en Bogotá todos los colegios distritales les escogen un líder cada año, que se llama el personero educativo. Ese es el líder estudiantil que tiene cada entidad distrital. Las elecciones se hacen como nuestras elecciones, con el tarjetón marcando, que entre paréntesis eso cada vez es más terrible y más obsoleto, no solo en la de los colegios sino en la de los colombianos. Y fuimos a un colegio, instalamos la instalación, hicimos el tema en Ethereum, verificando que sí era una tecnología de blockchain, y los niños pudieron votar y escoger a su personero. ¿Eso qué sirve? Ustedes me dirán, pero bueno, eso es un caso pues que uno puede decir cómo se aplica esto. Aquí lo importante, y ahora pues el compañero de las instituciones de tierras nos va a complementar eso. Primero nos sirve porque hay que empezar para generar conocimiento, para que nuestros ingenieros, nuestros programadores comiencen a familiarizarse. Una cosa es familiarizarse con un juego con niños, y no cambiando el sistema notarial de la República, que es lo que siempre nos pasa cuando hacemos los grandes cambios en los sistemas de la administración pública.
que contratamos, sale el sistema y cuando sale ya está obsoleto o no se pudo implementar. Bueno, esas son, digamos, los temas tan difíciles que uno emprende desde el sector público. Entonces esto nos sirve para generar conocimiento, ese conocimiento, y acá pues tengo que reconocer el trabajo, esto lo hicimos con la Universidad Nacional, ese conocimiento le permitió a la Universidad Nacional después de aplicarlo en un caso que es el de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, fíjense que esa programación, ese tema nos ayuda a construir, a transferir tecnología, a comenzar ya a pensar en estos temas. Frente a la segunda pregunta de Enrique, que me dice, bueno, ¿y qué pasó? Ese lo hicimos en el 2018 y fue el primer año, y este año ya no teníamos pues el convenio con la universidad, decidimos hacerlo con el equipo de programadores de la alcaldía, de mi oficina, y nos atrevimos y lo volvimos a sacar. Pues encontramos retos muy complejos en el código. Por ejemplo, pues nos tocó alquilar una infraestructura en la nube para poderlo volver a simular. La simulación fue un poco más pequeña, pero logramos otra vez que los niños se involucraran. Los niños estaban muy felices porque votaban en un computador y veían la cara del amigo, y nosotros logramos seguir dando esa transferencia. Para todos los que estén interesados, porque pues estos son recursos públicos y es mi obligación decirles en qué nos gastamos eso, están todos los documentos, hay 3 o 2 documentos de cómo fue la experiencia, cómo fue el lenguaje de programación, por qué lo hicimos, porque yo creo que es muy importante. Ya lo que sigue es lo que ustedes lo que están hablando, es ver cómo ampliamos esa experiencia a no una institución, sino a las 300 que tenemos en el distrito, o cómo esa experiencia se puede aplicar en otros aspectos. Yo creo que es un caso pues muy interesante, resuelve un problema de gestión pública y además resuelve un problema que nos debe hacer reflexionar a todos los colombianos, y es cómo entregamos a través de la tecnología por fin una herramienta para que las elecciones sean completamente confiables, seguras y, lo más importante, transparentes. Esa es una manera de decirle a la sociedad, hicimos una elección con los niños, ¿por qué no la comenzamos a pensar ya para las elecciones de nuestros gobernantes en el futuro? Porque yo pues pienso, y es una opinión muy personal acá que tengo que dar, ajena a mi cargo de funcionario público, que no podemos seguir eligiendo a nuestros gobernantes con ese sistema de marcar la crucecita y bueno, todo lo que sufrimos cada vez que hacemos unas elecciones. Entonces hay un gran potencial. En este caso, a las personas que estén interesadas me cuentan, y de verdad muchísimas gracias de nuevo por poderles contar esta experiencia que se ha hecho en Bogotá. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es William Sandoval. Tuve la oportunidad de ser el subdirector de Sistemas de Información de Tierras hasta el mes de febrero de la Agencia Nacional de Tierras. Y el proyecto de blockchain surgió a raíz de toda la historia que nosotros recibimos de las anteriores institucionalidades, INCORA e INCODER. Entonces nosotros en el camino, digamos, cuando se dio inicio a la Agencia Nacional de Tierras, llegamos a un proyecto que era el catastro multipropósito, para responder a las necesidades de la oferta del catastro en unas zonas focalizadas. Pero por otro lado, nos tocaba atender toda la parte de demanda que ya venía en tránsito de las anteriores institucionalidades. Entonces, un reto importante, digamos, y fue ahí un tema simultáneo, es que nos tocaba adaptarnos a un nuevo modelo de administración de tierras, que es la ISO 19152, que se llama el modelo LADMCOL, Land Administration Domain Model, adaptado para Colombia, que lo expuso el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y por otro lado, digamos, cómo generábamos unas nuevas tecnologías que nos permitieran al final, ¿qué? Seguridad jurídica. ¿Seguridad jurídica para quién? Para nuestros campesinos. Entonces, empezamos a trabajar en un sistema de información que se denominó el Sistema Integrado de Tierras, pero de manera paralela empezamos a trabajar, digamos, como dice nuestro compañero, en tecnologías emergentes. ¿Y era qué? Pues aprender haciendo. La entidad tenía muchos procesos, pero decidimos enfocarnos en uno, que era el proceso de titulación de baldíos por restitución. ¿Y por qué ese proceso? Porque interactúa con varias entidades del Estado. Primero, la Unidad de Restitución de Tierras, que en el marco de la Ley 1448 tenía la competencia de enviarnos la sentencia de adjudicación de restitución. Segundo, porque la Agencia Nacional de Tierras era la competente para hacer el proceso y adelantar el proceso de adjudicación de
del predio, del baldío de la nación y emitir un acto administrativo. Y tercero, porque de ahí teníamos que enviar la información al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como entidad catastral y a la Superintendencia de Notariado y Registro como entidad registral. Entonces dijimos, bueno, ya lo hicimos por el Sistema Integrado de Tierras, ahora ¿cómo le damos a eso seguridad jurídica? Y al igual que tú, nosotros estuvimos trabajando con la Universidad Nacional de Vivelab. Entonces decidimos que la plataforma en realidad era Ethereum. ¿Ethereum por qué? Porque, digamos, nos genera un contrato inteligente. Un contrato inteligente que va asociado a un tema de una gestión y una descentralización de los archivos y los documentos al final. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la Unidad de Restitución de Tierras nos envía la sentencia, que al final es un documento. La Agencia Nacional de Tierras recibe esto y hay un topógrafo que va y hace un levantamiento, hay un jurídico que revisa toda la información y hay alguien que proyecta un acto administrativo. Al final, documentos e información catastral. Y de eso tenemos que enviárselo al IGAC para que él guarde la información de las coordenadas en el nuevo modelo de administración de tierras y a la superintendencia para que haga las anotaciones correspondientes. Entonces, yo no sé si me permiten 45 segundos que dura un video. Yo quise traerles un video que explica rápidamente, digamos, sí, 45 segundos, eso no demora más, sí. Sí, ya está listo, está ahí. Sí, sí. Pero digamos, esta gran experiencia es, digamos, para decirles que lo que buscábamos en su momento en la Agencia Nacional de Tierras era darle seguridad jurídica y hacer esta red de blockchain para que seamos varios los aprobadores y el campesino, que es el más afectado, no se le vea el cambio en la titulación ni en el hectáreaje ni en las áreas que tiene los predios. Entonces les quiero mostrar qué fue lo que hicimos en la agencia brevemente. Buscando brindar seguridad en la tenencia de la tierra a campesinos a quienes se les adjudica un predio tras una sentencia de restitución, la Agencia Nacional de Tierras desarrolló el prototipo Blockchain Tierras junto a la Universidad Nacional y Vivelab, permitiendo el almacenamiento encriptado, documentación y soportes del proceso, mitigando riesgos de manipulación, ajustes no consensuados o omisión de las resoluciones luego de su emisión por parte de la agencia, convirtiéndose en la primera entidad del Estado en usar la tecnología blockchain en política pública. Integra un contrato inteligente basado en Ethereum, contiene los documentos que soportan la resolución de adjudicación emitida por la agencia bajo el protocolo IPFS y despliega un módulo de biometría para autenticación de usuarios por medio de reconocimiento facial con el servicio Recognition Image de Amazon Web Service. Con la implementación de esta tecnología se busca la interoperabilidad con la URIP, siendo así escalable a otras entidades del sector. Ustedes lo ven cortico, pero fue grandísimo, ¿no? Sí, en realidad sudor, sí, totalmente. Porque, digamos, para responder a tu segunda pregunta es, ¿cómo mantener esto? Porque somos varias entidades del Estado, es súper difícil, ¿no? Digamos, porque cada uno tiene un negocio, cada uno, el director lo está presionando por sacar sus metas institucionales, y tratar de abordar temas de tecnologías emergentes a veces queda un poquito rezagado. Yo fui, como les dije, subdirector hasta febrero. La entidad está surtiendo unos trámites institucionales y unas modificaciones sobre los procesos, pero digamos, esto se le está dando continuidad con los nuevos procedimientos solo para titulación de baldíos por restitución, digamos, porque la entidad tiene el resto de titulaciones, subsidios, formalizaciones, ¿sí? Y la idea es expandir esto al catastro multipropósito. Sí, aquí estás. Gracias. Lucas, usted dijo una cosa bastante importante ahora, y es, antes de pensar en tecnología hay que resolver otro tipo de cosas. Probablemente lo tecnológico sea lo más fácil de resolver en este tipo de iniciativas. Y hablo, por ejemplo, de la gobernabilidad, de cómo ponernos de acuerdo entre un conjunto de actores, cada uno disímil, cada uno con sus intereses, con su historia, con sus dificultades, con sus limitaciones, con sus capacidades. Quiero preguntarle un poco, desde su experiencia ya con todos los proyectos que ha implementado, ¿cuáles son los retos grandes para implementar este tipo de iniciativas? En términos tecnológicos, en términos jurídicos, en términos organizacionales, en términos de usuarios, ¿qué siempre deberíamos considerar cuando estemos planeando o implementando proyectos de este tipo? Vamos allá de blockchain, me parece que con cualquier proyecto tecnológico aplica lo mismo. A ver, por poner un ejemplo, creo que hoy estamos en una etapa del uso de tecnología como cuando cambiamos la pizarra en educación, la pizarra verde con tiza, por una pizarra digital, pero la pedagogía sigue siendo la misma. El docente habla y el resto escucha.
Creo que estamos en esa etapa en la cual quizás nos preocupamos más por cambiar la pizarra hacia la pizarra digital del Estado, de decir, bueno, ¿cómo usamos blockchain? Y está bien, y es parte del proceso, pero me parece que el desafío más grande está en cómo cambiamos la pedagogía del gobierno o de la administración pública. Y eso es poner al ciudadano en el centro, y eso es repensar todos los procesos del Estado y sus workflows y sus procesos burocráticos. Y eso, como en el ámbito de educación que he demostrado, lleva muchísimo tiempo. Entonces hoy estamos en una etapa, algunos gobiernos mucho más avanzados, otros quizás un poco más rezagados, pero estamos en la etapa de pensar en la tecnología. Los gobiernos que están más adelantados ya avanzaron esa etapa y ya dicen, bueno, la tecnología es secundario, aquí lo que tengo que hacer es volcar la administración pública hacia el ciudadano y en base a eso ver qué tecnología y en qué momento me es necesaria, un poco lo que hablábamos con blockchain, ¿no? No sirve para todo, o no agrega valor, mejor dicho, en cualquier proceso. Y nuestra experiencia fue, bueno, principalmente el primer momento es, quiero hacer algo con blockchain, no sé qué. Y eso nos ha pasado con todas las administraciones públicas que hemos trabajado. Nos gustaría hacer algo con blockchain, pero todavía no sé qué. Y no lo digo como algo malo, digamos, porque ahí quizás la motivación está por salir en los diarios, que me cataloguen como un gobierno innovador. Y eso está bien, digamos, porque de alguna manera es el incentivo para acercarte a una nueva tecnología. Lo que tiene que suceder es que después de esa experiencia, verdaderamente el conocimiento quede en la institución. Y esto te lo digo como proveedor del Estado. Entonces, si nosotros no trabajamos para que las capacidades o el conocimiento quede en la institución, esa innovación va a durar lo que puede durar un presupuesto. Y sabemos que eso es de corto plazo. Y un poco lo marcaron los dos ejemplos anteriores. Es decir, si yo como empresa no apuesto en largo plazo de que efectivamente el interés está en la modernización de la gestión y no que me contraten mi software a mí, es un juego muy, digamos, de suma cero y que a largo plazo no funciona. Entonces, lo que nosotros nos hemos hecho es preocupado por ejemplo, recuerdo cientos de capacitaciones a Chile Compra. Y ellos nos decían, y hoy no trabajamos más con Chile Compra. Hicimos la experiencia de piloto 1 año y después nos dijeron, muchísimas gracias, desde aquí seguimos nosotros. Y eso nos parece muy bien también, porque tuvimos un trabajo muy intenso de cómo volcar el conocimiento que nosotros teníamos de esa tecnología a la institución. Entonces, creo que son esos dos puntas. Por un lado, me parece que tenemos que pensar en cómo cambiar la pedagogía de gobierno más allá de la herramienta en particular, si sea inteligencia artificial, blockchain, es secundario eso. Y lo segundo es cómo fortalecemos las capacidades, ¿no? Cómo construimos capacidades alrededor de esta tecnología. Porque es blockchain, pero mañana va a ser cualquier otra tecnología, ¿no? Entonces, me parece que el rol de la universidad, pero también el rol de los privados, sobre todo las startups más pequeñas como nosotros, está en acompañar ese proceso. Por eso a nosotros nos gusta decir, acompañamos una experiencia de utilización de una tecnología, no te vendo un software. Si te acompaño a cómo podemos transmitir esos conocimientos adentro de tu organización y que después tenga la organización la autonomía de decidir si continúa o no con esos servicios o lo desarrolla solo, digamos. Me parece que un poco por ahí va el camino, o por lo menos como lo pensamos nosotros como una startup, no como una gran empresa de tecnología. Muchas gracias, Lucas. En esa misma línea, justamente Lucas habla de la administración pública, la generación de capacidades, el ciudadano, que también es otro de los, digamos, de los conceptos, el ciudadano en el centro, pero además el ciudadano liderando toda la transformación de las organizaciones, en este caso sector público. Santiago García ha estado como en los dos escenarios, ¿no? Viene de trabajar con sector gobierno y ahora está en su emprendimiento, más desde el otro lado, entregando, proveyendo servicios, ayudando al sector privado, sector público, en cómo innovar. Santiago, visto desde la tarea que se hace en los notarios y de acuerdo con su experiencia, todo lo que ha tenido que trabajar, ¿qué cosas, qué tendencias tecnológicas están hoy en día que podrían ser útiles para el trabajo y para mejorar la gestión y los servicios del notariado? Además, digamos, de todas estas que hemos visto, ¿qué otras cosas pueden ser pertinentes para que los notarios mejoren su gestión y presten mejores servicios a sus usuarios? Gracias, Enrique. Y antes de irme a las tendencias tecnológicas, quisiera un poco hacer redundancia al último comentario, porque como puede ser blockchain, puede ser inteligencia artificial, puede ser analítica de datos, pero realmente no tenemos el soporte, el sustento que nos dé
la posibilidad de apalancar cualquier tipo de esas tecnologías, y es la cultura organizacional. Y antes de pensar en las tendencias tecnológicas están las tendencias organizacionales. Y para el notariado, como para otro tipo de organizaciones, esa va a ser una tarea bastante crítica, y es cómo trabajar con la cultura organizacional. Cómo trabajar con la mentalidad. Pues aquí, claro, los notarios han dispuesto de una serie de recursos para trabajar con la universidad. Eso denota de cierto tipo de voluntad para dinamizar el cambio, para detonar un cambio. No obstante, de ahí en adelante hay una serie de condiciones a las cuales se van a enfrentar de resistencia cultural. No solamente resistencia cultural de ellos, sino de sus mismos usuarios. Entonces, ahí hay un elemento crítico que no importa el tipo de tendencia a la cual nos vayamos a enfrentar, la cultura hay que trabajarla, y ahí hay una cultura de agilidad. En este momento la agilidad es bastante baja, tanto en el sector privado como en el sector público. No es, digamos, una dolencia únicamente del sector público. Acá decían los procesos, las normatividades, o sea, toda la legislación que nos pone cierto tipo de elementos que entraban la implementación de una nueva tecnología, los conocimientos, las capacidades, lo decía hace un minuto, ¿recuerdas su nombre? Lucas. Entonces, lo primero que hay que mirar es que no importa el tipo de tecnología que se va a utilizar, hay que sustentarlo en una cultura específica, que es una cultura organizacional tendiendo hacia la innovación, planteando incentivos, planteando una visión, planteando romper esquemas. Ya si nos vamos entonces a temas de cómo sacarle provecho a otras tecnologías, ahorita en este momento la que yo digo es la mamá de las tecnologías es la inteligencia artificial. Y no nos puede pasar lo mismo que nos ha venido sucediendo con el blockchain. El blockchain, la primera vez que lo empezamos a mencionar nosotros fue en el Ministerio TIC, para utilizarlo dentro del gobierno fue hace más unos 4 años. Cuando empezamos a ver que Estonia se volcó de forma instantánea a tener su información crítica en blockchain para curarse de su vecino no tan amigable. Y en este momento nuestros casos de uso de blockchain en el Estado son escasos. Y no nos puede pasar lo mismo. La inteligencia artificial, hay una gran cantidad de vertientes en donde ya se le está sacando provecho a la inteligencia artificial. Y ahí hay que entender que la inteligencia artificial tiene diferentes ramas. Muchas veces se dice machine learning e inteligencia artificial. Al fin de cuentas, el machine learning es parte de las tecnologías que se utilizan dentro de inteligencia artificial, pero eso, sumado a la analítica de datos y a la recolección de los datos para poder hacer todo ese proceso de analítica, creo que es lo más fuerte. Y por otro lado, si bien no es una tecnología, es algo que se puede lograr con base en las tendencias del desarrollo tecnológico, y es el tema de experiencia de usuario. Tenemos que pensar que los servicios públicos, bien sea que se presten desde una entidad privada con digamos, potestad de prestar servicios públicos, como puede llegar a suceder con las notarías, o se preste desde una entidad pública, hay que pensar que esos servicios tienen que ser una experiencia. Hay una serie de pérdida de capital social, de confianza, porque las experiencias de interacción con las entidades no son agradables. Yo siempre lo he dicho, y la verdad quisiera que esto alguna vez lograra a suceder, y alguna vez pensé que estaba loco, pero que uno terminara de pagar impuestos y dijera: oiga, qué rico pagar impuestos, quiero pagar impuestos otra vez. No espero a que llegue el próximo año. Y pensé en algún momento que estaba loco, y me encontré con una gente en Salzburgo el mayo pasado, y decían: oigan, la gente aquí quiere pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si les sobra plata se las devuelven por defecto. O sea, no hay que solicitarle a la DIAN de allá ningún tipo de evolución, so pena de que lo investiguen, y que uno de pronto la embarró en algo y entonces termina más clavado que nunca. Entonces, claro, allá termina siendo una experiencia el tema de presentar los impuestos. Entonces creo que el tema de experiencia de usuario basado en temas como la movilidad, móviles primero. Ustedes ya lo saben, primero está el móvil, están las tabletas antes que los computadores de escritorio. Tendencias tecnológicas de ese estilo, la gamificación, no es una tendencia tecnológica, pero es el uso de cierto tipo de herramientas del juego para poder mover cierto tipo de comportamientos. Entonces va más por el lado de
no solamente la tecnología, sino elementos culturales y el diseño de experiencia. Buenísimo. Gracias, Santiago. También dentro de las discusiones, todo este proceso de transformación digital, dentro del grupo de trabajo de la universidad, a veces en nuestras charlas llegamos al tema de educación, ¿no? Y el tema de educación visto desde dos vías. La educación, al igual que la actividad notarial y el sector privado y el gobierno, también se está transformando y cada vez hay mayor presión porque este tipo de metodologías de enseñanza sean distintas, diferentes, que hagan uso, bueno, que aprovechen los potenciales de la tecnología, pero digamos que al final también está siendo afectada. Hace poco, la semana pasada, salió un artículo donde una compañía china ya diseñó todo un proceso de, digamos, de enseñanza a través de inteligencia artificial. El que está enseñando, el que está evaluando al estudiante es el algoritmo, le está asignando, diseñando su proceso de enseñanza y lo está haciendo uno a uno, no digamos que en la educación tradicional donde 30, 20, 50 estudiantes en un salón, lo está haciendo uno a uno. Y los resultados son entre 7 y 9% mejores en las pruebas y en las evaluaciones de estos estudiantes que hoy en día están haciendo uso de inteligencia artificial frente al modelo tradicional. Entonces Luis trabaja con el externado, esa es una de las vistas, pero lo otro es cómo, digamos, desde el punto de vista de la educación, generamos capacidades para hacer aprovechamiento de todos estos procesos de transformación. La Universidad Externado también tiene experiencia en este tipo de cosas y es lo que Luis también nos va a contar un poco qué está haciendo la universidad para prepararse o para implementar ya procesos de transformación digital en esta área, digamos, de educación y bueno, todo lo que implica el alcance que tiene la universidad. Luis, por favor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Puerto, director de Tecnología y de Planeación para la universidad. Primero, pues un gusto de tenerlos en la universidad. Hoy en día me quedo con algo supremamente importante, la experiencia del usuario. La universidad viene trabajando fuertemente en esa experiencia y la invitación es a generar esa experiencia. Porque cuando uno desea tener este tipo de tecnologías, las complejidades, como muy bien lo han dicho los otros panelistas, no está en sí en la tecnología, sino en cómo todos los actores creemos en ella. Entonces, esa credibilidad a veces se vuelve compleja. Yo narro las experiencias propiamente de la universidad, que es como una ciudad pequeña. Creemos que por tener millennials y centennials dentro de la universidad se hace más fácil el uso de la tecnología y lo que sucede en muchos casos es que no. Si yo dicto TIC para la universidad y les pregunto qué saben de blockchain, muchos de ellos me contestan que ni idea, que no saben, que no han visto, que no entienden. Entonces, ese es el primer punto. Todos tenemos que llegar a un mismo acuerdo de entendimiento y las universidades estamos llamadas a generar ese nivel de integración. Lo segundo es la credibilidad de todos los actores y nosotros lo vemos por medio de los certificados, de las notas, que es lo mismo que pues, se dedica una notaría. Y al final, si la credibilidad no se da sobre ese documento, pues seguimos ambiguos. ¿Y cuál es el ciclo ambiguo? Que uno puede generar un documento digital, con firma digital, pero el ente que recibe ese documento no cree en él. Y entonces pide que lo firme, pide que le coloque un sello, pide todo un trámite, cuando nosotros ya dijimos, no, es que este documento ya lo tenemos digital. No, es que yo no creo. Que venga firmado por Secretaría General. En este caso, que venga firmado por notaría. Entonces, en vez de mejorar, generamos lo que llamamos el doble trámite, y el doble trámite pues es un doble costo para la persona, y lo que termina sucediendo es que se aborta el que tiene mayor innovación. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el trámite tradicional que se considera que es el más apropiado. Por eso vuelvo a mencionar el tema de trabajar fuertemente en la experiencia, es sumamente importante y hay que involucrar a este ciudadano en esa experiencia, porque hay cosas que consideramos que son buenas, llamativas y pertinentes para nuestros ciudadanos o para nuestros estudiantes y lo que nos encontramos es que no.
ellos no la han asimilado, no tienen claridad sobre el tema, entonces se genera esa dualidad. Y lo segundo, sobre los temas de blockchain, pues el gran riesgo es que todos los actores se involucren en el proceso. En este caso, el comprador, el vendedor y la transacción. Y la transacción se tiene que volver un título valor. En este escenario, pues para nosotros ese título valor es el título en sí, el título de grado. En el tema de notaría existen muchísimas tipologías de lo que sería ese título valor, pero ese título valor, para dar un ejemplo, en el inmueble debería ser único en una base de datos que, aunque estamos llamados a no centralizar el dato con blockchain, sí tenemos que creer en un sistema único que todos leamos de manera conjunta, porque si no comenzamos a tener distintas bases y no funcionamos. Para una universidad es sencillo, pero cuando queremos hacer dobles titulaciones, cuando deseamos el apostillaje de un título, pues ahí nos enredamos porque cada uno tiene su base de datos. Entonces, el llamado en ese escenario es: todos deben creer, tanto el comprador, el vendedor y el título se tiene que volver un documento único, como nuestra cédula, como el documento que hoy en día entregamos, para que sepamos que si ese documento pasa digitalmente dentro de los diferentes actores, es el mismo título. Si no, terminamos en la dualidad de la información o en la dualidad del título, el título físico y el título digital. Pues la universidad viene avanzando, pero lo que les informo es difícil, no es sencillo. La credibilidad del estudiante a veces la tenemos, a veces no, pero sí involucrarlos muchísimo, en este caso al ciudadano, que es el actor primario para ustedes, para entender cuál es esa necesidad y paso a paso dar esos avances, pero que sean avances seguros y no grandes avances que a veces, como decían, están abocados a un presupuesto o a un término finito. Gracias. Gracias, Luis. Andrés, hay otra hace poco también, y es una persona que hace parte del medio de los negocios de firma electrónica y todo lo demás, y él nos decía: en Colombia la firma electrónica se va a masificar por lo menos el día en que el 1% de la población use firma digital. Es decir, y eso es hace 2 o 3 años, es decir, que en esa época ni siquiera habíamos llegado al 1% de personas usando firma digital. Y para él la masificación era llegar al 1% de usuarios. Andrés, desde su experiencia, ¿cuáles son esas barreras? ¿Por qué no se masifica? Si es que debería masificarse la firma digital, no creo que sea el espíritu. Pero ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo para que el uso de firma digital no sea tan grande como uno pensaría que debe ser? Bueno, yo creo que no solo con el tema de la firma digital, sino con la apropiación de un entorno tecnológico, un ecosistema tecnológico en el cual actualmente estamos viviendo. Creo que hay un desconocimiento, o sea, estamos en este planeta, pero somos ajenos por una cantidad de problemáticas al entorno o al ecosistema tecnológico que nos está rodeando. Segundo, la tecnología se presenta muchas veces de manera muy lejana, a un nivel muy por encima de la gente, no se presenta de una forma digerible. Por ejemplo, ahorita en la presentación del proyecto de tierras, muy corta, muy concreta, pero a mí me hablan de blockchain, me hablan de Ethereum. Yo soy un campesino, soy una persona que está ahorita en un ETCR, sí, que estoy accediendo, digamos, a algún beneficio. Yo no entiendo eso, ¿sí? Creo que para mí una de las... Hay dos palabras muy importantes o dos conceptos muy importantes que vienen ahorita con todo este boom de la cuarta revolución industrial y harían que, por ejemplo, puntualmente la firma digital y todas estas otras tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, el internet de las cosas, los drones y todo esto pudieran tener una mayor apropiación, y esa palabra es la colaboración. Creo que eso también está muy ligado a la gobernanza o a la gobernabilidad. Si no se tiene ese concepto de que todas estas tecnologías, para poder que se apropien, deben estar fundamentadas en esa colaboración, en que yo te haga entender a ti, en que desde el gobierno se creen esos lazos para poder que se den a entender las bondades de todas estas tecnologías, no se podría masificar ninguna, por buena que sea, ¿sí?
puntualmente con lo de la firma digital, creo que no se han vendido de buena forma los espacios donde esta tecnología podría llegar a beneficiarlo a uno como usuario, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajo mucho en temas de licitaciones y contratación pública, y uno tiene que, por ejemplo, cuando uno va a registrar en Colombia compra eficiente, sí, para el tema de contratación, uno sube los documentos. Si está en el modelo, digamos, aquí como hay gente del sector público, SECOP 2 o SECOP 1, ¿sí? SECOP 1 presenta los documentos de forma física, se firman, se meten en una urna de cristal y hasta ahí queda. Cuando yo lo hago por SECOP 1, tengo que registrar previamente y empadronarme y tener mi firma digital. Eso permite que de cierta forma el proceso esté, entre comillas, blindado. Cuando yo voy a hacer una contratación entre dos personas particulares, como no tengo, o sea, el proceso normal es voy a certificar mi contrato, voy donde el notario, ¿sí? Eso acarrea un montón de complicaciones, de traslado, de no conocimiento del proceso, ¿sí? Si tuviera conciencia de los beneficios que tiene esa firma digital para ese tipo de casos, pues lo podría aprovechar mucho más, se masificaría su uso puntualmente, como en ese ejemplo. Creo que para responder pues puntualmente, creo que no hay, las tecnologías con las que actualmente contamos no se no se presentan en un nivel digerible para el usuario. Esa sería como mi respuesta concreta. Gracias. Ya estamos sobre el tiempo, simplemente quiero recoger varias cosas y hacer una última pregunta, a la cual les pido súper puntual, ser muy específicos, pensando en, digamos, en cómo hacer transformación o innovación en el sector notarial. Y es desde su experiencia, ¿qué recomendaciones les darían a los notarios para iniciar? Yo creo que es más continuar como el proceso que ya arrancaron. Es decir, ya se hizo un trabajo previo, ya se tienen unos proyectos, ya hay unos equipos que vienen trabajando. ¿Qué recomendaciones les darían a los notarios para continuar estos procesos de transformación digital? ¿Qué deberían hacer? 20 segundos cada uno, que pena el tiempo, y arranquemos del otro lado. Andrés. Pues como recomendación o sugerencia, primero estar abiertos tanto y con esa disposición como lo han venido teniendo. Creo que la tecnología y todas estas herramientas no hay que verlas como enemigos. Creo que en algún momento una motivación para la adopción de estas tecnologías como firma electrónica digital o blockchain o tener una plataforma digital es el temor a ser relegado por la tecnología. Yo como ingeniero siempre he creído que la tecnología jamás tiene por qué existir con el fin de desplazar una tarea del ser. Recomendación es estar siempre dispuestos a ver a la tecnología y entenderla como un complemento a la tarea que ellos hacen. Creo que sería eso. Gracias. También en esa línea, digamos, Blockbuster no desapareció por internet, sino porque brindaba un servicio pésimo. Lo mismo con Uber y los taxistas y cualquier otra disyuntiva de este mundo actual que puedan conocer. Entonces, el enemigo no es la tecnología, el enemigo es un mal servicio. Entonces, si ustedes ponen, digamos, orientan su profesión, como cualquier otra profesiones, a cómo mejorar el servicio, a cómo bajar los costos de transacción, a cómo simplificarle la vida al ciudadano, la tecnología es un gran aliado y no un enemigo. Así que me parece que están en el camino correcto, digamos, este veto es un poco eso. Y como segunda recomendación es piensen proyectos pequeños pero escalables, donde justamente se vea bien ese potencial de simplificarle la vida a la gente. Bueno, yo lo vería en dos aspectos. Primero, a nivel gobierno, es estar hablando el mismo lenguaje. Digamos que es difícil que la Agencia Nacional de Tierras estuviera pensando en blockchain cuando la Unidad de Restitución, el IGAC y otras entidades del Estado no estábamos hablando totalmente el mismo lenguaje, entonces se queda en una entidad. Y al final es un conjunto de entidades para un fin, en el caso de nosotros, el campesino. Y segundo, digamos, vencer ese temor, y esto es aprender haciendo, digamos, en el caso de nosotros. Gracias. Bueno, desde mi óptica, la recomendación, más allá de la tecnología, porque siempre será el
el medio para poderlo abordar, es el tema de procesos. Entonces soy un fiel creyente que estos procesos tienen que tener una credibilidad de todos los actores. Y si el primer paso es no creemos en nuestros documentos o en nuestra identificación digital de lo que hagamos, pues va a ser muy difícil poder avanzar. Entonces el llamado es a que todos los actores tengan esa credibilidad, que los procesos se lleven a este escenario de digitalización a nivel de proceso, reglamentación, política, que finalmente el medio que va a ser la tecnología va a ser lo más sencillo de gestionar. Gracias, Luis. Por mi parte, aconsejaría desarrollar una mentalidad y unas capacidades de experimentación. Son tecnologías que no son ampliamente utilizadas, donde no sabemos exactamente cuáles son los resultados, no sabemos exactamente cómo son las implementaciones y por lo tanto toca hacer experimentos, toca lanzarse al agua, toca hacer, como Lucas lo decía, proyectos pequeños en donde probamos. Si fallamos, lo que hacemos es aprender sobre ese fallo, construir y volver a lanzarlo y de forma iterativa ir construyendo el servicio que se necesita. Entonces, una mentalidad y capacidades de experimentación. Bueno, pues primero pues hay que reconocer ese interés que tiene un sector en estas tecnologías. Me parece muy importante. Yo creo que yo soy economista y no soy abogado, pero yo creo que si hay uno de los problemas que ha tenido nuestro país en estos 50, 70 años, y gran parte del conflicto armado está explicado en eso, es por los problemas de derechos de propiedad. Y todos sabemos los dramas que se han vivido pues en nuestro país, y una tecnología que llega puede solucionar en parte ese problema. Lo segundo, pues yo reitero pues lo que han dicho los compañeros. Definitivamente hay que experimentar, hay que intentarlo. Fíjense nosotros, desde la alcaldía de Bogotá, con los sinnúmero de problemas que tenemos, las gestiones diarias, hicimos un ejercicio de innovación que estoy seguro que le va a servir muchísimo, pues no solo a la alcaldía, sino a la sociedad colombiana, el sector, porque pues empezó, somos la única entidad territorial que hizo un ejercicio de blockchain, pequeñito, piloto, pero pues ese es el último comentario. Empiecen, vean un caso específico, una notaría específica en Bogotá, o que sientan que se puede trabajar para ponerle un indicador, porque es que desafortunadamente en los temas tecnológicos y en los temas de planeación nosotros tendemos a decir sí, vamos a transformar a Colombia y vamos a hacer, pero si no le ponemos indicadores, metas, decir en 15 años, no sé, estoy diciendo una cosa, en 5 años vamos a tener totalmente digitalizado el proceso, como pues decían los compañeros, todo el mapa de procesos en tantas notarías. Yo creo que si ustedes se ponen la meta, es muchísimo más fácil tener esa visión y esa, digamos, esa continuidad en el proyecto, que es el punto más importante, darle continuidad, y ojalá pues en 1, 2 o 3 años que estemos acá en esta universidad, pues ya veamos ese caso de uso completamente listo. Gracias, Sergio, y a todos. Yo recojo varias ideas que, digamos, salen de acá que nos permitirá o le permitirá a la universidad, digamos, continuar, y a los notarios con todos estos procesos. Lo primero, creo que ha sido reiterativo el tema de experiencia de usuario, ¿no? Pensemos en qué quiere el usuario, cómo lo quiere, cuáles son sus necesidades. Creo que de ahí parte todo. Es decir, no es hacer blockchain porque está de moda, porque es cool, sino realmente qué necesidad vamos a impactar. Eso es, digamos, fundamental. Lo segundo es crear capacidades organizacionales, crear cultura organizacional. ¿Qué tan preparados estamos? Y si no estamos, ¿cómo vamos a generar capacidades dentro de las organizaciones? Lo tercero que hablan es el tema de credibilidad y confianza digital, confianza en los documentos, en que va a ser válido para una transacción. No es simplemente hacer acá un proyecto y voy a la Cancillería o cualquier otro tipo de entidad y allá no me aceptan el documento. Hay que generar las condiciones para que esto tenga toda la credibilidad, y además, y esa es otra de las conclusiones, hay que trabajar con diversos actores. En términos de transformación digital sería trabajar con el ecosistema, ¿no? Entonces, gobierno, sector público, usuarios, etcétera, etcétera. Lo otro es, y esta me gusta mucho, tecnología no va a reemplazar. Veamos en esta etapa tecnología como apoyo a las labores para hacerlas mucho más eficientes. No, digamos, ese temor que siempre existe de me va a reemplazar, creo que se puede manejar. Lo otro es arranquemos pequeño, pero pensemos en proyectos escalables.
No nos quedemos en los prototipos, está bien experimentar, pero pensemos en que esto puede ser replicable. Y finalmente experimentemos, probemos cosas, atrevámonos a hacer cosas diferentes. Les agradecemos a nuestros invitados muy amables por toda su experiencia, por todas sus opiniones, sugerencias y recomendaciones, y pues continuamos con el evento. Gracias a todos.